Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Hoy, 1 de julio del 2025, estamos iniciando la segunda CIPAS del curso de Organizaciones Solidarias. Hoy he querido iniciar con la presentación de un pequeño video que ilustra algunos componentes que, digamos, se han venido trabajando a propósito del cierre de la primera parte del curso. Y que en últimas nos ayuda a estructurar también un sentido diferente del proceso de formación al ver cómo hay otra institucionalidad que le apuesta también a estos focos, digamos, que es necesario identificar potenciales para estructurar diversos componentes de la economía. Entonces, en ese sentido, em, quiero presentar, ¿cierto? Un pequeño video para iniciar. Entonces veamos allí, me dice si se escucha bien. Las organizaciones solidarias en Colombia deben partir de 3 elementos básicos fundamentales: la ética, ¿Se el escucha bien? trabajo en equipo y la democracia. Sí, Eso se es lo que escucha bien. significa una organización Perfecto. de economía del sector solidario. Para Colombia son muy importantes generar alternativas en el desarrollo económico del país. Por eso le estamos apostando a este desarrollo, sobre todo a organizaciones que permitan que las comunidades trabajen en equipo, que velen por el desarrollo y la mejor calidad de toda la población. Uno de los elementos fundamentales para constituir una organización del sector solidario debe estar enmarcado en la ley. Lo primero que exigen es que haya una intencionalidad democrática, participativa de quienes quieren ser asociados y conformar este tipo de organización. Una vez se tenga el número establecido por la ley, que oscila entre 15 y 25 personas, se convocan para conformar una asamblea general y desde allí se conforman los organismos internos de estos procesos, como son los consejos de administración, las juntas de vigilancia, el tesorero y los comités, que son comités de educación, de solidaridad y el comité ambiental. Estos son los elementos fundamentales para constituirlos y desde allí, desde la Asamblea General, se establece cómo va a ser esa participación democrática, ética y basadas en principios y valores en que coadyuven al desarrollo social. Es importante anotar que hoy la economía social y solidaria es transversada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso es importante darle una leída a todo aquello que se está construyendo en torno a la sociedad y a la comunidad, porque es lo que permite fortalecer y desarrollar todos los territorios. La economía social y solidaria le está apostando a las transformaciones sociales, a mejorar la calidad de vida y apuntarle a 5 dimensiones fundamentales que se trabajan desde los ODS, que es la parte política, la parte cultural, la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Con esta mirada es la que permite fortalecer y empezar a convocar no solamente a su barrio. Los invitamos a que convoquen a la comunidad, convoquen a las regiones para que muestren qué es lo que estamos construyendo y hacia dónde la apostamos. Esta es una de las filosofías básicas del sector solidario. ¿Cómo se logran que estas organizaciones sean exitosas? Desde la participación, desde el trabajo en equipo, desde la construcción social y buscar cómo le podemos formar y mejorar y dejar un futuro seguro a nuestros hijos y a nuestros nietos y las próximas generaciones, que es construir país. Uno de los elementos maravillosos que tiene el sector solidario es que podemos trabajar desde 2 aspectos. El primero, como una organización altruista que trabaja en alianza y en cooperación internacional para colaborar en eventos fortuitos que se den, desastres, pobrezas, temblores. Y el segundo sector es aquel sector que convoca a la comunidad a construir organizaciones para mejorar la calidad de vida. Entre ellos tenemos las precooperativas y las cooperativas, que tienen diferentes niveles. Pueden ser especializadas, multiactivas, de trabajo asociado. También caben las asociaciones y las fundaciones.
Estas organizaciones en el segundo sector a los que hago referencia son importantes empezarlas a trabajar y sobre todo desde la norma y entender y conocer las entidades que las cobijan. Entre ellos tenemos la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y las Supersolidarias. Bueno, muy bien, allí he querido, digamos, presentar un poco otras aristas en torno a la misma perspectiva en torno a la que estamos trabajando y que además el curso fortalece en su proceso. En esta, digamos, he querido dar un inicio diferente para dar una apertura a los componentes sobre los cuales se está trabajando esta segunda CIPAS. Recordemos que nuestra segunda CIPAS está focalizada en uno de los componentes que se mencionan allí en el video y es la estructura organizacional, ¿cierto? De las organizaciones solidarias. Esta segunda CIPAS, hoy 1 de julio, digamos, lo que busca es fortalecer esa estructura, ese entregable. Recuerden ustedes que tenemos también proyectado, la web conferencia aún no ha sido socializada por la escuela, pero apenas, digamos, se estructure, podremos dar, digamos, un avance en torno a la web conferencia, la socializaremos y proyectaremos respectivamente. Por ahora, la CIPAS lo que busca es abordar las temáticas de tal manera que en la medida en que va pasando el tiempo, recuerden que es muy corta esta interacción de la fase número 3 de la tarea número 3 de identificación de la estructura organizacional de las organizaciones solidarias, de este curso de organizaciones solidarias. Va desde el 30 de junio, ayer, hasta el 30 de julio, ¿cierto? Literal 14 días. Entonces, en estas 2 semanas, pues tenemos que abordar las temáticas, ¿cierto? Que tiene el instrumento, la guía de aprendizaje, en este caso una actividad que es colaborativa. Recordemos también que en caso de que los estudiantes faltando 3 días no hayan interactuado, pues entonces pues lo prudente, lo óptimo es hacer la entrega de manera individual. Bueno, entonces empecemos a presentar un poco y a entender de qué se trata esta actividad que vamos a trabajar en este periodo, en estas 2 semanas. Van a hacer una presentación interactiva con audio, ¿cierto? Y esa presentación está en el marco de contemplar, como lo ha hecho, por ejemplo, a manera de resumen el video con el que hemos iniciado hoy, haciendo una introducción al sector solidario en Colombia. Allí es importante ya presentar claramente esa clasificación, esos tipos de organizaciones que se presentan, centrándonos en lo que son las mutuales y las asistenciales. Hablar, identificar la normatividad vigente que rige cada tipo de organización solidaria en términos de leyes, de decretos, de resoluciones. Allí digamos que en los foros también se irán abordando, digamos, algunos apoyos didácticos que ayudarán a fortalecer, digamos, estas solicitudes técnicas en torno al entregable. Y lo importante es que ustedes elaboren esa comparación entre las organizaciones mutuales y asistencialistas. Pero más allá de establecer, digamos, un comparativo retórico, teórico, ¿cierto? Lo importante es que lo ilustren con ejemplos por cada tipo de organización mutual o asistencial. Hay muchos ejemplos. Digamos que nada más para el Valle del Cauca. Quizás un ejemplo reconocido a nivel nacional es Comeva, por ejemplo. Digamos, tiene su fondo de empleados, tiene su EPS, tiene IPS, venta de seguros, educación, bueno, tiene un montonón de componentes. Y entonces el objetivo es que se apoyen en los referentes nacionales o internacionales, si lo consideran pertinente, para ilustrar ejemplos, ¿cierto? Luego, pues para el desarrollo de esa presentación interactiva en Canva que se les pide, pues pueden incluir, digamos, allí animaciones, pueden hacer narraciones de voz, ¿cierto?
o bueno, digamos también pueden usar la inteligencia artificial para que los apoye un poco. Pero lo importante es que se constituya esa presentación interactiva con audio. Esa es la primera parte. La segunda parte es que ustedes hagan un video explicativo sobre la estructura organizacional. Entonces, normalmente por grupo son 5 estudiantes, por lo tanto, pues los 5 estudiantes deberían de elaborar el video explicativo con una duración de entre 3 y 5 minutos, ¿sí? No más de 3, no más de 5, no menos de 3 minuticos. Si la persona, pues por cosas de la vida no participaron los estudiantes del grupo, pues de manera individual presenta su video, en 3 minuticos explica, ¿cierto? ¿Qué tipo de organización solidaria es la que está presentando, de mutual o asistencial? La estructura organizacional que presenta allí su organigrama para que le quede muy fácil de presentarlo y hace una pequeña explicación de cada uno de los componentes del organigrama, ¿cierto? Sí, y cuáles son las funciones principales de cada cargo, cuál es el rol de la participación en términos democráticos para la toma de decisiones. Recuerden ustedes en Canva, ¿cierto? Canva Video. Incluyen allí recursos visuales, gráficos, textos explicativos, iconos. Lo importante es que sean claros, dinámicos y coherentes en la presentación. Esos son los elementos sobre los cuales de manera innovadora se estructura la evaluación. Allí también, digamos en la guía, ustedes identifican la matriz de la estructura organizacional y esa matriz pues les muestra cooperativas, cooperativas, fondos de empleados, les pone allí en contexto que ubiquen un organigrama y ubican, digamos, precisamente dentro del organigrama cuáles son esos componentes sobre los cuales van abordando la estructura, ¿sí? Una vez ya tengan esos componentes, al igual que lo hemos venido haciendo en las otras tareas, pues entregan un documento escrito en formato Word que contempla su portada, sus objetivos, el general, 3 específicos, su introducción, el desarrollo del trabajo y digamos 3 conclusiones acompañado con las fuentes bibliográficas en términos de presentadas con normas APA séptima edición, que allí les estaré publicando además de que está en la guía en términos de la bibliografía, pues también se las estaré publicando en el foro, ¿cierto? Para que tengan allí un soporte. También deben de tener en cuenta, en términos de las evidencias que deben hacer, que desde el punto de vista independiente, pues tienen que compartir en el foro, digamos, los avances de la actividad puesto que esta participación conjunto con el rol que asumen hace parte del tercer criterio de evaluación. Eso es muy importante porque miren ustedes cómo se han bajado algunos puntos en la tarea número 2, sí, en la cual no asumieron un rol y por eso se bajaron unos puntos. No se castigó mucho, precisamente porque estamos en el proceso de socialización. Allí en los foros, pues claramente hay una ilustración que los invita a que asuman un rol y allí en el desarrollo, pues se va haciendo un seguimiento que va publicando quién va asumiendo el rol de tal manera que es, digamos, abiertamente conocidos por todos los integrantes o participantes en el foro, ¿cierto? Em, Desde el punto de vista grupal, pues está el documento en Word que se ajusta con normas APA, que contenga, digamos, todos los requerimientos que tiene la tarea en términos de precisamente la guía de aprendizaje, con la elaboración del mapa sobre la normativa vigente para organizaciones del sector solidario y la matriz por parte de las organizaciones del sector solidario. Estos elementos son trascendentales en tanto, básicamente, al abordar los 2 ejercicios, ya tienen listos los entregables y no tendrían ni siquiera que esperar las 2 semanas. Si tienen previamente el ejercicio, ya lo han venido trabajando, digamos, allí en la evaluación que acabo de cerrar de la tarea 2. Ya tienen unos grupos, dentro de los grupos ya identificados quienes, digamos, pueden participar desde el punto de vista colaborativo. Algunos han presentado dificultades y no han presentado de manera individual. Entonces, de manera juiciosa, previamente pueden organizar para que no esperen hasta el último día para hacer el entregable. Esa es como la invitación en torno precisamente a estos entregables que estamos socializando. Todas las evidencias que se hacen desde el punto de vista colaborativo,
pues deben de tener un soporte asociado a que todos los integrantes del grupo participen con aportes para el desarrollo de la actividad. Por eso hace parte de la evaluación del tercer criterio los aportes que se hacen en el foro, ¿cierto? Porque evidencian precisamente ese avance de la actividad. Además, precisamente en ese rol que eligen, pues ese rol tiene un integrante que es el que se encarga de entregar el producto solicitado en el entorno de evaluación señalado, digamos, allí en la estructura del curso. Y pues, digamos, su tarea es entregar el producto y antes de entregarlo, pues revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalan en la guía. Estos requerimientos están estructurados en el marco de un componente de valoración que básicamente tiene precisamente esa rúbrica, ¿cierto? Solo se deben incluir como autores del producto que están entregando a los integrantes del grupo que han participado con aportes durante el tiempo que se destina para la actividad, en este caso el próximo 13 de julio. Es una actividad muy corta, entonces tenemos que actuar muy rápido para hacer, digamos, alcanzar a hacer los aportes. Recordemos entonces que dentro de estos componentes que incluyen todo el proceso de la elección del rol, pues esos componentes incluyen unos tiempos, por ejemplo, para seguimiento y evaluación. Miren cómo, si ya sabemos que, pues precisamente ustedes ya algunos seleccionaron, pues el rol o director o compilador o colaborador. Recuerden ustedes que solo hay un director, solo hay un compilador y pues como son 5 integrantes, hasta 3 colaboradores. Porque he valorado mucho, por ejemplo, que en uno de los grupos me escribieron director uno y el debajo, digamos, pues porque el rol lo va asumiendo el que primero vota, ¿no? El que primero asume el rol y luego los demás pues ya no pueden, digamos, retomar ese rol porque ya ha sido seleccionado. Y entonces cuando eligen director, luego escriben por ahí abajo un compañerito, no, pues el director 2. No, no, no hay dos directores, es un solo director, es un solo compilador y hay 3 posibles colaboradores. Si su iniciativa es hacer o director o compilador que solamente implica un cargo, pues tiene que hacerlo de manera muy, muy acuciosa, de tal manera que sean los primeros en seleccionarlo. El rol de director, pues coordina y da directrices de tiempos de desarrollo, revisión y entrega de la actividad. Entonces, esta tarea es muy importante y además muy puntual, puesto que el director determina los plazos máximos para las entregas de los aportes individuales y colaborativos, pero no lo hace hacia el libre albedrío, ¿cierto? Mire que dice que los aportes individuales máximo 15 días previo al cierre de la actividad y los aportes colaborativos máximo 6 días previo al cierre de la actividad. Eso implica que estamos en los aportes individuales y que ya faltando 6 días, ¿cierto? Por allá el 7 de julio, pues deberíamos de estar ya centrados en los aportes colaborativos porque el 13 se cierra la actividad. Pero si el 7, 8, 9 o 10 no ha ingresado ninguno del grupo, ninguno adicional del grupo, pues entonces de manera individual deberían de estar haciendo la entrega, puesto que ya faltando 3 días, ¿cierto? Pues digamos no hay obligatoriedad en torno a esa participación colaborativa. Entonces allí ya pueden trabajar de manera individual. Ahora bien, el compilador es el que cubre ese rol que mencionábamos antes. Estructura el trabajo según lo que establece la guía de aprendizaje y además es el encargado de publicar el producto final. Entonces, este compilador lo publica, ¿cierto? Una vez es aprobado por el grupo en el espacio allí que tenemos en el entorno de evaluación. Y los 3 colaboradores que pueden apoyar, ¿cierto? Ayudan a depurar el documento final en cuanto a edición, a estilo, a manejo de las referencias bibliográficas, a las normas APA. Esos son componentes trascendentales a la hora de hacer el entregable final, ¿sí? ¿Qué hay que decir en torno al desarrollo de la actividad per se? Hay que decir que el sector solidario en Colombia, ¿cierto? Tiene varias formas de organización. Entonces ya lo veían en el video, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y otras entidades sin ánimo de lucro que promueven el bienestar común. Allí en el video se ilustraban de manera muy clara. Lo cierto es que en términos de normatividad vigente,
el sector solidario en Colombia contempla cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Desde las cooperativas uno lee la Ley 79 de 1988. Desde los fondos de empleados, el decreto 1480 de 1989, y desde las asociaciones mutuales, la ley 454 de 1998 y la ley 1445 de 2011, ¿sí? Aquí hay sencillamente unos parámetros pequeñitos que los ayudan, ¿cierto?, en el desarrollo de esta tarea para que tengamos un borrador, una guía, ¿cierto?, un checklist en torno a los elementos que les pide la tarea. ¿Qué hay que decir entonces de esa normatividad que acabamos de mencionar en términos, por ejemplo, de las organizaciones mutuales? La Ley 79 de 1988, digamos que es el marco general para las organizaciones de economía solidaria, incluyendo las asociaciones mutuales. Entre los aspectos relevantes para las mutuales, la ley define fines y principios, o sea, las mutuales deben de promover la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación entre sus asociados. Funcionamiento democrático, es decir, la participación de los asociados es fundamental y se basa en el principio de un asociado, un voto, ¿cierto? Los servicios. Las mutuales pueden ofrecer una variedad de servicios sociales y económicos como asistencia médica, educativa, recreativa, entre otros, a sus miembros. Y en términos de control y supervisión, establece la obligación de cumplir con normativas sobre contabilidad, auditoría, control, ¿cierto? Asegurando una gestión transparente y eficiente. Miren la vitalidad, la importancia de la Ley 79 de 1988 en las organizaciones solidarias, ¿cierto? Es un elemento fundamental. Asimismo, encontramos la ley 454 del 98. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque mucho más amplio, ¿cierto? Porque allí ya regula todo el sector de la economía solidaria en Colombia. Y digamos que esta normativa, eh, em, a través de esta normativa, las mutuales reciben un marco jurídico más específico y adaptado a su naturaleza solidaria. Allí hay unos puntos que hay que resaltar, como por ejemplo la definición de entidades del sector solidario, es decir, esta ley, la ley 454 de 1998, reconoce a las mutuales como parte integral del sector solidario junto con cooperativas y fondos de empleados. Además, se establece claramente el control del Estado, ¿cierto? Como un mecanismo de vigilancia y control a través de las entidades como la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Supersolidaria, la cual supervisa el cumplimiento de las normativas y garantiza el correcto manejo de los recursos, ¿sí? Entonces, en torno a ello, pues es un elemento fundamental, puesto que da una pauta, ¿cierto?, en torno a los elementos que estamos trabajando. En términos de fomento y promoción, digamos que otorga al Estado la responsabilidad de fomentar la economía solidaria, promoviendo la creación de asociaciones mutuales y otros tipos de organizaciones solidarias. Miren ustedes allí dos de las leyes que hemos incluido para esta presentación. La tercera ley es la ley 445 del 2011 y digamos que esta ley, ya del siglo XXI, digamos que complementa las dos anteriores, especificando algunos aspectos relacionados con la fiscalización y la promoción de las organizaciones mutuales y sus principales puntos, digamos, asociados, por ejemplo, a la vigilancia y control, a la autonomía administrativa y en todo a las normas tributarias. Desde el punto de vista de la vigilancia y control, lo que hace es reforzar el papel de la supersolidaria, ¿sí? En esa supervisión de las mutuales, asegurando la transparencia y la correcta utilización de los recursos financieros. Desde el punto de vista de la autonomía administrativa, reconoce la autonomía de las mutuales para gestionar sus recursos y organizarse internamente. Es decir, esto que estamos resaltando en esta tarea en torno al manejo de la estructura organizacional, siempre que se respeten los principios de economía solidaria. En términos de normas tributarias, la ley también aclara aspectos sobre la naturaleza no lucrativa de las mutuales, lo que las exime de ciertos impuestos siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establecen en la norma, ¿sí? Allí un cuarto decreto, el 1480 del 89,
lo que hace es reglamentar la Ley 79 del 88 y ofrece detalles específicos sobre la organización, el funcionamiento y control de las mutuales y, digamos, define aspectos como registro y formalización y contabilidad de reportes. Desde el registro y formalización, el proceso de constitución de mutuales, la inscripción en registros oficiales y la formalización de sus estatutos. Y desde el punto de vista de la contabilidad de los reportes, pues los requisitos contables, digamos, en términos de auditorías y la obligación de reportes, de reportar su estado financiero para asegurar la transparencia en la gestión. En conjunto, estas normas que he venido mencionando brindan a las mutuales un marco claro y robusto para su funcionamiento en Colombia, asegurando que operen dentro de los principios de solidaridad, democracia y autogestión. ¿Sí? En términos de esa normativa vigente, las organizaciones asistencialistas, digamos que en Colombia, que forman parte del sector solidario y se dedican a brindar servicios de asistencia social, salud, educación, bienestar, están reguladas por una serie de normativas que aseguran su correcto funcionamiento y control. Estas normativas incluyen leyes generales que regulan a las organizaciones de economía solidaria y leyes específicas que tratan aspectos de asistencia social. En ese orden de ideas, por ejemplo, la Ley 79 del 88, que es la Ley General para las Organizaciones de la Economía Solidaria, aplicable a cooperativas, a fondos de empleados y a mutuales, entre otras, no está dirigida exclusivamente a organizaciones asistenciales. Incluye aspectos relevantes para aquellas que prestan servicios de bienestar y asistencia social. Entre los puntos más importantes, digamos, encontramos allí principios solidarios. Todas las organizaciones solidarias, incluidas las asistenciales, deben operar bajo principios de solidaridad, cooperación y ayuda mutua. En términos de democracia y participación, las organizaciones asistenciales solidarias deben garantizar la participación activa y equitativa de todos sus asociados en las decisiones. Y en términos de supervisión y control, la ley establece que todas las organizaciones solidarias, incluidas las asistenciales, están sujetas a la supervisión de entidades estatales, garantizando la transparencia en la gestión de recursos. Miren ustedes cómo estas normativas lo que hacen es estructurar el componente para el desarrollo de estas entidades, ¿cierto? En la ley 454 no se queda atrás. La ley crea el Sistema Nacional de Economía Solidaria y establece disposiciones para el fomento, control y desarrollo de las organizaciones solidarias, incluyendo las asistenciales. Los aspectos claves de esta ley son, primero, el reconocimiento legal. Desde el punto de vista del reconocimiento legal, define y reconoce a las organizaciones de carácter asistencial dentro del sector solidario. Desde el punto de vista del fomento estatal, obliga al Estado a promover, desarrollar y apoyar las organizaciones asistenciales, reconociendo su papel en el bienestar social. Y desde la Superintendencia de Economía Solidaria refuerza el papel de la Supersolidaria como entidad supervisoria y encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa y la transparencia en el manejo de los recursos. Entonces miren que estas normas están concatenadas para fortalecer su estructura. La ley 100, digamos, aunque regula el sistema de seguridad social integral, esta ley incluye disposiciones relevantes para las organizaciones asistenciales que prestan servicios de salud, como mutuales y cooperativas de salud. Algunos puntos relevantes son la prestación del servicio de salud. Las organizaciones solidarias que brindan servicios asistenciales de salud tienen que cumplir con requisitos que establece el sistema de seguridad social en salud, como la afiliación, la prestación de servicios a sus asociados bajo las modalidades del sistema contributivo y subsidiado, entre otros. Y digamos que allí la Ley 100, en términos de las entidades promotoras de salud de las EPS, permite que algunas organizaciones asistenciales se constituyan como EPS bajo la figura de cooperativa o de mutual, ¿cierto? En ese orden de ideas, el mismo papel juega el decreto 1480 del 89. Este decreto reglamenta la ley 79 del 88 y ofrece detalles sobre la constitución, la organización y el funcionamiento de las organizaciones de economía solidaria, incluidas las asistenciales. Hay puntos clave en términos de registro y formalización y en términos de auditoría y reportes financieros. Entonces, esta ley hay que repasarla porque desde el registro y formalización establece los procedimientos para la constitución formal de las organizaciones asistenciales dentro del marco solidario y desde la auditoría y reportes financieros
obliga a estas organizaciones a mantener una contabilidad clara y a presentar informes regulares ante las entidades de control. Entonces, miren que son elementos esenciales para el desarrollo, ¿cierto?, del sector. La Ley 43 del 87 pues, regula las organizaciones que prestan servicios de asistencia social y bienestar, enfocándose en aquellas entidades que tienen un enfoque no lucrativo. Esta ley incluye asistencia social pública y privada, es decir, define el marco legal para las entidades que prestan asistencia social, tanto públicas como privadas, y establece los lineamientos para su gestión, y subvenciona y apoyo estatal, en tanto proporciona un marco para que el Estado apoye financieramente a estas organizaciones a través de subsidios o financiamientos, siempre que cumplan con los requisitos que establece la norma, ¿sí? También contamos con el decreto 2150 del 95. Este decreto busca simplificar los trámites y regular las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Lo que incluye a muchas organizaciones asistenciales que se registran bajo esta figura. ¿Cuáles son los puntos clave que maneja esta norma? La simplificación de trámites y supervisión y control. Desde la simplificación de trámites, facilita la creación y funcionamiento de organizaciones asistenciales al eliminar ciertos trámites burocráticos, y desde la supervisión y control establece mecanismos de control más ágiles para estas organizaciones siempre que cumplan con sus objetivos de asistencia social y no tengan fines de lucro, ¿cierto? La Ley 1176 del 2007 de este siglo regula el sistema de participaciones de salud, de educación y asistencia social, lo que afecta directamente a las organizaciones asistenciales que trabajan en esos sectores. ¿Por qué? Porque establece recursos públicos para la asistencia social, y entonces las organizaciones asistenciales pueden recibir recursos del Sistema General de Participaciones, pero deben cumplir con estrictos controles y rendir cuentas sobre el uso de estos recursos. El control de la calidad en la prestación de servicio. La ley exige que las organizaciones asistenciales mantengan altos estándares en la calidad de los servicios que prestan a las comunidades vulnerables, ¿cierto? Entonces allí hay una premisa trascendental. Las organizaciones asistenciales en Colombia están reguladas por una combinación de leyes que abordan tanto su naturaleza solidaria como su objeto de prestar servicios sociales y de bienestar. Y estas leyes aseguran que esos principios que están estructurados en las organizaciones operen bajo principios de solidaridad, democracia y transparencia, y que estén sujetas a la supervisión estatal para garantizar el correcto uso de los recursos y la adecuada prestación de los servicios, ¿cierto? ¿Qué características presentan las mutuales? Entonces, si yo veo las mutuales o cooperativas o unos de empleados, pues las mutuales son entidades solidarias que buscan el beneficio de sus asociados mediante la prestación de servicios. Miren ustedes que allí en el video ya se habla de un mínimo de 25 asociados, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando de una cooperativa, pues ya son 20 asociados como mínimo, y si estoy hablando de un fondo de empleados, 10 empleados. Las cooperativas, como entidades asociativas, operan bajo principios de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua, mientras que los fondos de empleados, como organizaciones de trabajadores que buscan ofrecer servicios financieros y sociales a sus empleados, pues poseen un mínimo de 10 empleados, ¿cierto? Entonces, estos elementos son constitutivos para el proceso. Hay unas características de la estructura de las mutuales. Las mutuales plantean, por un lado, su asamblea general, ya lo veíamos parcialmente en el video, ¿cierto? Junta directiva, su consejo de vigilancia y órganos de control interno. Y de la junta directiva se desprende su gerente, con comités especializados, área administrativa, área financiera y área de servicios sociales. Esta es, digamos, una estructura básica. Recuerden ustedes que eh, la guía les pide que presenten ejemplos, ¿cierto? Entonces ese es el diferencial. Y hay una matriz de estructura organizacional en términos de ese ejemplo de la asociación mutual. Entonces uno dice, venga, pues está la Asamblea General, la Junta Directiva, Consejo de Vigilancia, Gerencia, Comités especializados y órganos de control interno. La Asamblea General pues es el órgano máximo de dirección formado por todos los asociados, y pues toma las decisiones estratégicas, aprueba balances, planes de trabajo, estatutos y reformas, y elige a los miembros de los órganos directivos. La Junta Directiva representa a la Asamblea y es el ente encargado de la Administración General de la Mutual. Digamos, ejecuta las decisiones de la Asamblea, supervisa la administración, elabora y supervisa planes de trabajo y evalúa resultados y nombra al gerente.
Desde el punto de vista del Consejo de Vigilancia, pues es un órgano de control que vigila el cumplimiento de las normativas y el uso adecuado de los recursos, y asegura la transparencia, fiscaliza la administración, verifica que las actividades cumplan con los objetivos de la mutual y reporta a la Asamblea General. El gerente es el responsable de la gestión administrativa y operativa de la mutual, ejecuta las directrices de la junta directiva, administra los recursos, lidera el equipo de trabajo y asegura el cumplimiento de los objetivos operativos. En términos de comités especializados, pues son grupos formados para temas específicos como crédito, bienestar y educación, y diseñan y ejecutan programas específicos, supervisan áreas clave como la educación de los asociados, la asignación de créditos y el bienestar social. Mientras que el control interno vela por el buen funcionamiento administrativo y operativo, garantizando la transparencia. Revisa los procesos internos, controla los riesgos y reporta inconsistencia en la gestión de la mutual, asegurando el cumplimiento de la ley y los reglamentos, ¿cierto? Eso es, digamos, un ejemplo en términos de las implicaciones del componente de la matriz estructurada, em, que define, ¿cierto? Que muestra las aristas de, de la organizacional de una asociación mutual. Ahora, las características de las asistencialistas conceptualmente son más fundaciones, ONGs y cooperaciones y corporaciones, perdón. Las fundaciones pues son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan el bienestar de poblaciones vulnerables. Las ONGs, entidades que promueven causas monetarias o ambientales a través de proyectos asistenciales. Y las corporaciones son asociaciones civiles que implementan programas de desarrollo social. En términos del número de asociados, las fundaciones no tienen un número mínimo, las ONGs varía según el tamaño y el propósito de organización, y las corporaciones generalmente más de 10 fundadores o asociados, ¿sí? Miren que la estructura de estas organizaciones asistenciales es muy parecida. Asamblea General, Junta Directiva, Consejo de Vigilancia con órganos de control interno. Y la Junta Directiva nombra al director ejecutivo o el gerente, que se encarga de los comités técnicos, programas asistenciales, área administrativa financiera y área de servicios sociales y comunitarios. Vuelve y juega. La Organización Solidaria Asistencial, parte de su Asamblea General, Junta Directiva, Gerente o Director Ejecutivo, Consejo de Vigilancia, Comité Técnicos, Programas Asistenciales, Área Administrativa y Financiera, Área de Servicios Sociales y Comunitarios y el órgano de control interno. Allí, digamos, hay 8 componentes sobre los cuales se estructura, ¿cierto? La administración, la estructura organizacional de esta organización. Entonces, la Asamblea General, pues, es órgano supremo, compuesto por todos los asociados que participan en la toma de decisiones fundamentales. Sus funciones están asociadas a la orientación de la organización, elige la junta directiva, aprueba presupuestos, reglamentos, planes de desarrollo y evalúa la gestión de la organización. La junta directiva es un órgano de dirección encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de gestionar la organización. Establece políticas, supervisa la administración, gestiona los recursos y define estrategias operativas y se encarga de guiar el desarrollo general de la entidad. El gerente o director ejecutivo pues es el responsable administrativo, ¿cierto? Es el responsable de la administración diaria de la organización y de la implementación de las políticas de la junta directiva, administra los recursos humanos y financieros, ejecuta los planes de acción, gestiona los programas asistenciales y asegura el cumplimiento de las metas organizacionales. El Consejo de Vigilancia es un órgano que supervisa el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de los objetivos asistenciales, y como función, digamos que vigila la transferencia y el buen uso de los fondos, asegurando, digamos, que se cumplan los objetivos sociales y económicos de la organización, y pues dan reporte a la Asamblea sobre su gestión. En términos de los comités técnicos, los programas asistenciales, pues son grupos especializados que desarrollan y supervisan los programas asistenciales específicos como salud, educación o bienestar, y se encargan de diseñar, planificar y ejecutar los programas asistenciales de acuerdo con los objetivos de la organización y aseguran la calidad y pertinencia de los servicios. En términos del área administrativa y financiera,
pues un departamento encargado de la gestión financiera y de los procesos administrativos de la organización, gestiona los recursos económicos, prepara los presupuestos, asegura la viabilidad financiera y el cumplimiento de las normativas fiscales y laborales. En términos de área de servicios sociales y comunitarios, pues el departamento coordina los servicios asistenciales prestados a los beneficiarios, gestiona la oferta de servicios asistenciales, mantiene contacto con los beneficiarios y asegura que los servicios sean adecuados a las necesidades de la comunidad. En términos del órgano de control interno, pues es un mecanismo interno que vela por el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas y asegura la transparencia en los procesos, monitorea el cumplimiento de las normas legales y las políticas internas, gestionando los riesgos y detectando, digamos, las irregularidades. Ese, digamos, es el componente que necesitábamos mostrar hoy para que ustedes puedan avanzar en su proceso de formación. En ese orden de ideas, allí el componente lo que hace es estructurar elementos mínimos necesarios para abordar, ¿cierto?, las temáticas sobre las cuales pues hemos venido ilustrando, ¿cierto?, en estas IPAs. Allí hay que decir también, ¿cierto?, para el proceso, em, que en el desarrollo de la actividad estamos abordando el resultado de aprendizaje número 2, que lo que hace es identificar, comparar y analizar los diferentes tipos de organizaciones solidarias y explorar estrategias específicas de gestión financiera y administrativa aplicables al sector solidario de acuerdo a la estructura organizativa y a las normas que se rigen, ¿cierto? El objetivo es fortalecer el conocimiento normativo y estructural de las organizaciones solidarias, especialmente las mutuales y las asistenciales, mediante el uso de recursos visuales, audiovisuales que permitan analizar esa constitución legal, esa estructura interna y los principios operativos, ¿cierto?, de la organización. Ese es sobre eso es sobre lo que vamos a estar moviéndonos. Allí, recuerden ser muy juiciosos en manejo de las normas APA. Recuerden que es necesario que asumamos un rol. Allí estoy haciendo mucho seguimiento. Miren ustedes que el aspecto es evaluado directamente al lado de la participación, ¿cierto? Participación y rol asumido hacen parte del tercer criterio de evaluación. Entonces, la invitación juiciosa a que no olviden o a que recuerden, ¿cierto? Hacer esa elección del rol, que es muy importante precisamente para no caer allí en el descuento de puntos finales. Esta actividad es colaborativa y en ese orden de ideas, pues lo importante en estos primeros días son los aportes significativos y pertinentes desde el punto de vista individual como desarrollo, ¿cierto?, fundamental del proceso. Recuerden ustedes que ese documento que entregan en Word que evidencia esas actividades que ustedes hacen en el marco de la guía de aprendizaje, tiene esa estructura básica, ¿cierto? Su portada, su introducción, sus objetivos, uno general, tres específicos, y el desarrollo del trabajo básicamente en el cual ustedes ubican el enlace de la presentación de la herramienta Canva, ya con conclusiones, mínimo tres conclusiones, recuerden, y la fuente bibliográfica en términos del manejo de normas APA, ¿cierto? Séptima edición. Esos son los elementos sobre los cuales necesitábamos profundizar el día de hoy. Muchas gracias por su participación y quedamos allí atentos a preguntas, a inquietudes. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, no sin antes decirles que está próxima a salir la proyección de la segunda web conferencia del curso, entonces pues la publicaremos y estaremos invitándolos prontamente. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, necesidad de aclaración. No, profe, todo claro. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su participación. Estoy atento a proyectar la webconferencia en el marco de lo que define la escuela y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias.